Hasta el ejercicio 5 hicimos la clase pasada. El ejercicio 6 nos dice, indicar en qué subconjuntos del dominio las siguientes funciones son crecientes o decrecientes, de acuerdo con el signo de la derivada primera. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que recurrir a la regla de la derivada primera, es decir, que si la primera derivada de la función es positiva, decimos que la función es creciente. Y si la primera derivada es negativa, decimos que la función es decreciente. Entonces, para cada una de estas funciones, lo que vamos a hacer es derivarla, ¿sí? Ver en qué lugares esa derivada es positiva, es negativa, es cero también nos interesa. En general, cuando hagamos el estudio de funciones, o dónde no está definida, también nos interesa cuando hagamos el estudio de funciones, porque esos van a ser los puntos de quiebre. Vamos a derivar y vamos a ver dónde esa derivada se hace cero, dónde no existe. Vamos a analizar cada uno de esos problemas y esos van a ser puntos de quiebre de la derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar antes de esos puntos y después de esos puntos a ver qué pasa. Si antes del cero era positiva o negativa, si después es positiva o negativa, si antes de la discontinuidad del valor de x donde no existe la derivada, antes era positiva o negativa, qué pasa después, para cada una de estas funciones. Esta es una función continua, por lo tanto su derivada también, una función polinómica, su derivada también va a ser continua, entonces no voy a tener, en esta función no voy a tener valores donde no exista la función derivada, porque la derivada va a ser de la forma x cuadrado. Entonces lo que voy a analizar en esta, ahora lo vamos a ir viendo, va a ser qué pasa cuándo se hace cero y qué pasa entre los ceros, ¿sí? Con esta tengo que pensarla un poquitito más, porque esta, por ejemplo, la derivada tal vez no me exista en algún valor. Fíjense que cuando yo derive esta función, es un cociente, abajo me va a quedar esta al cuadrado y va a tener un cero esa función. Entonces ahí vamos a tener que ir viendo, va a tener un valor que no está definido de la función. Bueno, cada una de ellas va a tener sus particularidades. Vamos a las resueltos y vamos a ir viendo qué es lo que hacemos. Entonces, vamos con la primera, creo. La primera es esta, ¿no? 2x cubo menos 9x cuadrado más 12. ¿Cómo la derivamos? Bueno, 3 por 2 por x al cuadrado, menos 2 por 9 por x, y esto se va, esto se muere. Fíjense, 6x cuadrado, 3 por 2, 6, este 2 es el superíndice, lo que pasa que al tipearlo se ve que quedó ahí. Entonces tenemos 6x cuadrado menos 18x más 12. Esa es la derivada de esta función. ¿Sí? Si calculamos las raíces de esta función cuadrática, nos da que tiene dos raíces, que son 2 y 1. ¿Sí? O sea, si yo reemplazo acá x por 2 y por 1, se me hace 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, vamos a hacer una tablita donde vamos a marcar las raíces, vamos a indicar, y vamos a ver qué pasa entre cada una de esas raíces, ¿sí? Acá lo que dice es los valores, bueno, que les contaba recién, los valores de x que utilizaremos así como puntos de quiebre, ¿sí? Para dividir el dominio de la derivada, son donde se hace cero o donde no existe, que es lo que les comentaba hace un minuto. Vamos a usar el corolario del teorema de Bolzano, porque el corolario del teorema de Bolzano lo que me dice, que es lo que dice acá el corolario del teorema de Bolzano, es que si la función no se hace cero en un intervalo, va a mantener su signo, o no tiene un problema de indefinición, o sea, si es continua, si existe y no se hace cero en todo un intervalo, esa función va a mantener su signo. Entonces, eso me garantiza que de menos infinito a 1, de 1 a 2 y de 2 en adelante, para cada uno de esos tramos la función va a mantener siempre el mismo signo. No entre ellos, ¿no? Pero va a mantener siempre el mismo signo en cada uno de esos tramitos. Entonces, cuando yo hago la tabla, voy a analizar de menos infinito a 1. Acá ya hay un puntito de quiebre, hay una raíz de la derivada. De 1 a 2. Y después de 2 a más infinito. Entonces, veamos qué pasa. A ver, miremos esto. 6x cuadrado menos 18x más 2. Si agarro un valor cualquiera que esté entre menos infinito y 1,
ese valor va a representar lo que pasa con la función en todo ese intervalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un número que me gusta para agarrar de entre menos infinito y 1 es el 0, porque cuando tengo un polinomio el 0 me mata todos estos términos. Entonces, si pongo, esto me da 0, cuando pongo 0, esto me da 0 y me queda 12. 12 es un número mayor que 0, es positivo. Entonces, ese positivo, ese signo positivo de la derivada, no de las funciones, por ahora no estoy pensando en la función, estoy pensando en la derivada. Ese signo positivo de la derivada se va a mantener por corolario del teorema de Bolzano en todo el intervalo, o sea, desde menos infinito hasta 1. Ahora, bueno, veamos, ¿qué pasará entre 1 y 2? ¿Sí? Bueno, tomo un punto cualquiera entre 1 y 2, nunca a los extremos, nunca ni 1 ni 2. En 1 y 2 ya sé que se me hace 0, porque son las raíces. 1,5, bueno, hago la cuenta, a ver, vamos con la calculadora. Hago 6 por 1,5 al cuadrado menos 18 por 1,5 más 12. Me dio menos 1,5. El teorema de Bolzano, el corolario del teorema de Bolzano me garantiza que en todo este intervalo van a ser negativos los valores de la derivada. Y después me fijo con un valor más grande de 2. Por ejemplo, el 3. Entonces voy a hacer 6 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 12. Vamos con la calculadora de nuevo, ¿sí? 6 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 12. Positivo de nuevo, ¿sí? 12. O sea que de 2 en adelante va a ser siempre positiva. Entonces, esto es lo que pasa con la derivada, no con la función, ¿sí? Bueno, que eligieron los mismos 3 puntos que elegí yo. 0, 1,5 y 3. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tabulo. Hago una tablita y digo, bueno, la función derivada se va a hacer 0 en 1, se va a hacer 0 en 2. En el intervalo menos infinito a 1 va a ser positiva, en el intervalo 1, 2 va a ser negativa y en el intervalo 2 más infinito va a ser positiva. Ok, esto me va a dar información de f de x. ¿Cómo me va a dar información de f de x? Bueno, yo puedo decir que si la derivada es positiva, f de x, acá debería decir f de x crece, es creciente en ese intervalo. ¿Sí? Si la derivada es negativa, f de x decrece. Y si es positiva, crece. Ahora les pregunto yo, si esta función, vamos con esta que está aquí, es una función continua, viene creciendo, ¿sí? De menos infinito a 1 viene creciendo, y después empieza a decrecer, ¿qué podemos decir que tendríamos en 1? Viene creciendo la función, y después empieza a decrecer. Bueno, si crece y decrece después, y es continua, esta función tiene un máximo local en este punto, ¿sí? En 1, las funciones, no la derivada, estamos hablando de la función. En 1, la función tiene un máximo local, viene creciendo y va a empezar a decrecer. Y acá, ¿qué va a tener? Y bueno, análogamente, acá viene decreciendo y empieza a crecer, tiene un mínimo local, ¿sí? Eso lo preguntan un par de ejercicios más adelante, así que ya lo vamos adelantando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que responder nosotros? Bueno, tengo que poner los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Eso por ahí les puede aparecer la pregunta así. Entonces, otra forma de verlo es con GeoGebra. A ver, voy a escribir la función, ¿cuál era? 2x cubo menos 9x cuadrado más 12. Y igual 2x al cubo, déjenme que me fijo bien, 2x cubo menos 9x cuadrado más 12. Menos 9x cuadrado, bueno, si puedo, menos, borra, y igual 2x cubo
cubo menos 9x cuadrado más 12. Esta es la función original. ¿Sí? Vamos con, a ver, veamos. ¿Qué es lo que está pasando? 2x cubo menos, déjame revisar si es esa, ¿eh? 2x cubo menos 9x cuadrado más 12. Y la derivada, más 12x, perdón, más 12x. Más 12x. Ahora me faltó un x. A ver si le cambio eso. Sí, porque si no me quedaba el máximo acá y no coincidía con lo que habíamos visto. Más 12x. Ahí está, ahí me gustó más. Bueno, y la derivada de esta función es... ¿Alguien quiere preguntar algo? No importa. Bueno, la derivada de esta función es 6x al cuadrado menos 18x más 12. Chicos, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Bueno. Yo los muteo, pero ustedes se pueden desmutear cuando quieran. Entonces veamos qué es lo que está, qué relación hay entre la función, a esta le quiero poner otro color, esta es la derivada. Ahí me gustó. Bueno, miren la función y miren la derivada, ¿sí? Entonces, la función, si miro la función, me olvido de la derivada por un momento, pero miro la función, fíjense, la función viene creciendo, es la que está en rojo, viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo, hasta acá. Acá tiene como un máximo local, acá empieza a decrecer, tiene un mínimo local, ¿sí? Y ahora empieza a crecer. Miremos la derivada. La derivada viene positiva, no importa si crece o decrece la derivada. Viene positiva, o sea, todos los puntos de la función derivada están por arriba del eje X, ¿sí? Acá se hace 0. Acá es negativa en todos estos puntos, ¿sí? Y acá vuelve a ser positiva. O sea, fíjense que yo no digo si crece o decrece, solamente digo si es positiva o negativa. Entonces, positiva, en este tramo es negativa, en este tramo es positiva. Fíjense que coincide, ¿no? En el 1 es donde cambia el signo de la derivada, que es la función verde. Y si yo me fijo, en el 1 es donde cambia el comportamiento de la función original. O sea, viene creciendo y empieza a decrecer. En el 2 vuelve a cambiar el signo de la derivada. Me voy para arriba, acá. Entonces, me fijo en la función original, viene decreciendo y ahora empezó a crecer. Entonces, la derivada se relaciona con la función de esa forma. Lo que es positivo en la derivada es crecimiento en la función, lo que es negativo es decrecimiento. ¿Sí? Y donde tengo los ceros, puedo tener un máximo o un mínimo local. Si esto se entendió, vuelvo al ejercicio. Si no, me preguntan. Okay. Bueno. Miren que no puedo ver el chat cuando estoy compartiendo. Si hay cualquier cosa me preguntan en voz alta o algún compañero, si ve que hay una pregunta, me avisa. Bueno, tenemos, esto ya lo habíamos analizado. Vamos con este otro. Este otro, voy a tener el dominio de esta función, no incluye al 1, ¿lo ven? Porque si yo pongo un 1 en el denominador, me termino dividiendo por 0. O sea que el dominio de f de x no es como la de arriba, que era hermosamente continua, sino que acá estoy teniendo una indeterminación en x igual 1. Derivo esta función, eso lo vamos a hacer lo mismo, vamos a derivar esta función. Fíjense que la derivada de esta función es la regla del cociente, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí?
dividido la segunda al cuadrado. Entonces, cuando yo la derivo, ¿qué me queda? Me queda la función 1, la derivada es la función 1 menos 1 dividido, perdón, 1 menos x cuadrado. Esta función no se hace cero nunca, ¿sí? Esta función es una función que nunca se hace cero, no tiene raíces. Pero sí tiene un problemita con el dominio, ¿sí? El problema lo tiene en el 0, en el 1, perdón. Fíjense que si yo acá pongo un 1 menos 1, 0, me queda el denominador, al cuadrado, ¿no? Me queda en el denominador un 0, 1 sobre 0. No se puede, o sea, también en la derivada voy a tener que excluir del dominio el 1. O sea, la derivada se comporta en ese sentido parecido a la función original. La diferencia no tiene ceros esta función. La original sí tenía un 0 en 3 por 2 tercios. En 2 tercios tengo un 0. Pero esta no. Entonces, esta función nunca va a hacerse 0, pero sí tengo un problema en el 1. Entonces, cuando la analizo, ¿qué tengo que poner? Y bueno, pongo el 1, que es el único punto de quiebre, el único punto crítico de esta función, y voy a analizar qué pasa entre menos infinito y el 1, y entre el 1 y el más infinito. Entonces, entre menos infinito y 1, ¿qué va a pasar? Y bueno, agarro un valor que esté entre menos infinito y 1. Por ejemplo, el 0. Fíjense. 1 dividido 1 menos 0. Bueno, acá pusieron el 0 también. 1 menos 0 al cuadrado, ¿sí? Y me va a dar positivo, ¿no? Porque me queda 1 dividido 1. Pero si tomo un valor que esté después, por ejemplo el 2, me queda 1 menos 2 al cuadrado. Como estoy elevando al cuadrado, siempre el denominador o va a ser 0 al sumo, que es en 1, o va a ser siempre positivo. Porque 1 menos 2 es menos 1, pero al elevarlo al cuadrado me queda positivo también, ¿sí? Entonces, esta función siempre va a ser positiva y el único problema, entre comillas, que tenemos es en 1 donde no está definida. Entonces pongo de menos infinito a 1 positiva, de 1 a más infinito positiva, y en 1 no existe. O sea que la función original va a crecer de menos infinito a 1 y va a crecer de 1 a más infinito. Vamos a escribir y no decrece nunca. ¿Sí? Vamos a escribir esta función, vamos a ver qué es lo que está pasando con ella. 3x menos 2 dividido 1 menos x. 3x menos 2 dividido 1 menos x. Y igual 3x menos 2 dividido 1 menos x. Sabemos que en 1 cambia algo, pero siempre crece. Veamos si es verdad eso. A ver. Y bueno, miren, en 1, ¿qué es lo que tengo? Y en 1 tengo una asíntota, ¿sí? Entonces, en 1 tengo una asíntota. Antes de 1 viene por arriba de o sea, por el ala de arriba, pero crece, viene creciendo, ¿sí? Y después del 1 viene por debajo, pero también está creciendo, no es que decrece, nunca decrece, siempre va creciendo. O sea, estos valores son inferiores a estos, ¿sí? Los valores de f de x. Pero yo lo que quiero saber no es si los valores son inferiores o superiores, quiero ver si qué está pasando, porque acá tengo una discontinuidad, entonces tengo que analizar qué está pasando. Bueno, viene creciendo acá, y acá viene por debajo, la encuentro por debajo a la función, pero también viene creciendo, está creciendo, no es que está haciendo así, está haciendo así, está creciendo. Entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, no puedo decir, como agarro esta función, analizo en 25 y analizo en 0,5. Y si ustedes hacen es, no sé, o en algún valor por acá, qué sé yo, en este valorcito. Si yo miro acá, digo, bueno, o analizo acá mismo. Bueno, sí, 1,5 vamos a suponer. Creo que 1,5 tiene una raíz, vamos un poquito antes, un poquito después de 1,5. Este era el 1 tenía raíz. Vamos a analizar en 0, algo. Vamos a tomar este punto. A ver si lo puedo marcar. Yo agarro este punto y agarro este otro. Fíjense qué pasaría si yo no utilizo el corolario del teorema de Bolzano. Yo digo, a ver, una función es creciente cuando a un valor de x mayor que otro le corresponde un valor de y mayor que otro.
porque esa es la definición que más o menos yo conozco. Entonces digo, pero cuando yo agarro x igual a 0,81, me da 2,13, y cuando agarro x igual a 9,84, me da menos 3,11, es más chiquitito. Entonces la función es decreciente. No, no es decreciente, porque acá tengo un salto. No es que la función viene por acá, sigue y decrece para llegar a pasar esto, ¿sí? Es que tengo este salto, esta discontinuidad, esta síntota. Entonces, es creciente y es creciente acá. Entonces, yo lo que tengo que hacer para que este análisis me sirva del tema para un X mayor, un Y mayor, es agarrar dos puntos del mismo intervalo de continuidad. O sea, por ejemplo, si yo agarrase un punto acá y un punto acá, ahí sí se va a cumplir que para este X me va a dar un Y mayor que este. Lo mismo si yo agarrase un punto acá, en este intervalo, acá y acá. Cualquier punto de este intervalito va a ser mayor el valor de Y que el valor del Y de este. O sea, por eso tenemos que prestar mucha atención al teorema de Bolzano, a ver bien dónde tengo puntos de quiebre de la derivada, a ver qué pasa. ¿Sí? Vuelvo al... Bueno, no voy a hacer más del 6 porque si no, no vamos a poder avanzar. Bueno, uno dice extremos relativos, ya los hablamos un poquito, pero bueno, vamos a vamos a formalizarlo. Tenemos una función, lo mismo que antes, una función polinómica en este caso, la derivo, ¿sí? Me fijo dónde se hace 0 la derivada, en este caso tiene como raíces la derivada 0 y x igual 2. Esto los dejo a ustedes para que lo revisen, hagan las cuentitas. Tiene esas dos raíces, no tengo ningún valor donde la derivada no exista, así que ya puedo armar la tablita. ¿Qué vamos a poner? Vamos a escribir las dos raíces, que son los únicos puntos críticos, puntos de quiebre de la derivada, que son 0 y son 2. Y voy a marcar todos los intervalos que están entre esos puntos, ¿sí? Por ejemplo, un intervalo lo voy a tener de menos infinito a 0, otro de 0 a 2 y otro de 2 a más infinito. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, a ver, hago la cuenta. Esta es la derivada, me pongo un valor entre menos infinito y 0, que no sea el 0. Cuidado acá, porque si el punto crítico es 0, en 0 me va a dar 0. A ver. No, el punto crítico es 0, ¿no? Sí, es 0. El 0 da 0 esta función. O sea, acá tendría que poner menos 0,5. Este valor no sería el que estaría usando. Yo estaría usando el menos 0,5, por ejemplo, ¿sí? Esto después lo voy... Denme un segundo que lo anoto. El problema es el 7A. Corregir el 0. Bueno, ¿qué valor tomaría? Y un valor que esté en este intervalo. ¿Sí? En este intervalo no incluye el 0, así que no puedo usar el 0. Usaría el menos 0,5, el menos 1. Más fácil, el menos 1. Tengo infinitos valores, porque voy a tomar el 0. Menos 1. Entonces vamos con el menos 1. Tengo 4 por menos 1 al cuadrado, es 4 por 1. ¿Sí? Y acá tengo menos 1 menos 2, es menos 3. O sea que esto me da 4 por menos 3 menos 12. Es negativa, por lo tanto va a decrecer. Si tomo un valor entre el 0 y el 2, podría tomar el 1,5, también podría tomar el 1, porque me parece más fácil tomar el 1 positivo. Entonces, en el 1, se copiaron los mismos, me parece que en el ejercicio anterior. Acá hubo un copy-paste que salió mal, pasa eso. Entonces, entre el 0 y el 2 tomo el 1. Si quiero tomar el 1,5 lo puedo tomar, pero yo tomaría el 1. 4 por 1, y acá tengo 1 por menos 2. 1 menos 2, perdón. 1 menos 2 es menos 1. Entonces tengo menos 1 por 4, menos 4. O sea que esto me da negativa la derivada. Decrece también. Y después voy a tomar un valor mayor a 2. Por ejemplo, el 3. En este es el único que sí tomaría ese. El 3, ¿sí? Entonces tengo 4 por 3 al cuadrado, o sea, 4 por 9, positivo. Y acá tengo 3 menos 2 es 1. O sea, no hace falta que hagamos la cuenta.
¿sí? 36, pero lo importante es que el signo me quedó positivo. Entonces, ya sabemos todo cómo se comporta la derivada en todos estos intervalos. ¿Qué puedo decir? Y puedo decir que la función viene decreciendo de menos infinito a 0 y sigue decreciendo de 0 a 2. ¿Sí? Entonces, algo puede estar pasando ahí, pero no tengo definitivamente un máximo o un mínimo, porque si decrece y sigue decreciendo, no es un máximo ni es un mínimo. Pero si avanzo un poquito más, ¿sí? De 0 a 2 venía decreciendo y de 2 a más infinito viene creciendo. Entonces ahí sí puedo decir que tengo un mínimo local, ¿sí? Porque decrece y crece. O sea, acá no, nada. Y acá un mínimo. Entonces, intervalos de crecimiento y mínimos relativos o mínimos locales, que va a ser en 2 y f de 2. El mínimo lo tengo en el punto 2, f de 2. Tengo que poner el 2 acá y ver cuánto me da. Y esta cuenta, cuando pongo el 2, me da menos 4. O sea, es el punto 2 menos 4. Igual, si ponen mínimo relativo en x igual 2, no está mal tampoco. Lo que pasa es que puede aparecer algún choice o algo donde les diga tengo un mínimo relativo en el punto 2 menos 4. Entonces, tienen que fijarse que realmente la imagen de la función en 2 sea menos 4. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, sí. Em, o sea que a la hora de determinar los máximos y los mínimos relativos, no haría falta hacer la derivada segunda obligatoriamente, sino que con ver que cambia de Claro. crecimiento ya está. Claro, a ver, yo con la clase pasada, cuando me pregunto, como no habíamos estudiado esto, y no me acuerdo si había sido vos, alguien más me habían preguntado por un ejercicio económico, yo les dije, tenemos dos métodos de ver si estoy en un mínimo o estoy en un máximo. Un método es agarrar la derivada segunda y ver el signo, ¿sí? Si el signo es positivo, estoy en un máximo, si el signo es negativo, estoy en un mínimo. Lo que pasa es que si ya estamos haciendo un estudio completo, no, es innecesario hacer esto. Porque si yo veo que viene decreciendo y después viene creciendo, es un mínimo. No me voy a meter a hacer la derivada segunda cuando ya lo estoy viendo acá. Esto ya me lo Claro, o sea, no hay ningún caso en el que cambie y no sea un mínimo o máximo. eh, que no sea y que venga creciendo y decrezca y no tengo un mínimo, no. Voy a tener un mínimo o un máximo Ok, si listo. cambia el sentido de crecimiento y es continuo. Claro, un mínimo o un máximo local voy a tener. Claro, o relativo también se llama. Bueno, a partir de acá es lo mismo. Esta función, por ejemplo, voy a tener, la voy a derivar. Esta nunca se va a hacer cero, o sea, no tengo problema cuando la derivo esta función, no tengo problemas en el denominador que se me haga cero, porque a lo sumo, como acá dentro tengo elevado al cuadrado, esto siempre va a ser positivo o cero a lo sumo, entonces esto va a ser siempre positivo, lo de acá abajo. O sea que o sea, indeterminada no va a estar, lo que sí se va a hacer cero cuando x valga cero. Bueno, analizo qué pasa antes de que valga cero y después de que valga cero x. Entonces, lo que me va a determinar el signo va a ser el numerador, porque el denominador siempre es positivo. Entonces, antes de que valga 0x, la función va a ser negativa cuando los x son negativos y después va a ser positiva cuando los x son positivos. Entonces, esta función, la original, la derivada va a ser siempre negativa, después va a ser siempre positiva, o sea que la original va a decrecer, voy a tener un mínimo y va a crecer. Vamos, más o menos la idea siempre es la misma, así que son muchos ejercicios, pero todos hacen exactamente lo mismo. Bueno, acá tendríamos que ver, la función módulo de x menos 3 está definida de esta forma. X menos 3, si x es mayor que 3, menos x más 3, o sea, los opuestos, si x es menor a 3, y 0 si x es igual a 3. O sea, eso es lo que vale la función. También se suele poner mayor o igual e incluir el 0 en alguno de los dos, en este, por ejemplo. Eh, pero bueno, definimos la función y la vamos a tener que derivar. Entonces,
cuando la derivemos, las derivadas van a ser distintas para cada tramo, ¿sí? Para x mayor a 3, la derivada de esta función vale 1, y para x menor a 3, la derivada vale menos 1. ¿Sí? Entonces la derivada también es una función partida. Por eso es importante tener, haberla escrito al modo, al valor absoluto de x menos 3, escribirlo de esta forma, porque la tenemos que derivar y la derivada es discontinua. Bueno, en 3, lo que dice acá. En 3 no existe la derivada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada pasa de 1 a menos 1 pegando un salto. Entonces, no, esta función la habíamos estudiado cuando vimos derivabilidad, no es derivable en 3. Pero sí lo vamos a usar porque no existe la derivada, o sea, no, habíamos dicho la derivada, vamos a analizar los valores donde se hace 0 o los valores donde no existe, o sea, 0 no se hace nunca la derivada, vale 1 o vale menos 1. Pero sí tengo un lugar, un punto donde la derivada no existe, que es en x igual 3. Acuérdense, si no lo ven así, que habíamos dicho era donde el módulo tiene el piquito, la función módulo tiene el pico, ahí no tiene derivada, porque viene la tangente de un lado es de una forma y la tangente del otro cambia abruptamente la forma. O porque cuando la derivábamos me quedaba 1 y me quedaba menos 1. El límite del cociente incremental, ¿sí? Me daba 1 o menos 1. Bueno, entonces lo que voy a hacer es analizar qué pasa justamente en ese valor crítico, el valor donde no existe la derivada. Entonces, eh, antes de ese valor crítico, antes de 3, la derivada vale siempre 1, o sea, siempre es positiva. Después de 3 siempre es negativa, sí, vale siempre menos 1. Y en 3 no existe, entonces los intervalos que voy a tomar son de 3 a más infinito y de menos infinito a 3. De menos infinito a 3, la derivada es negativa, o sea que la función estaría decreciendo. De 3 a más infinito la derivada es positiva, o sea que la función estaría creciendo. ¿Sí? O sea que lo que yo estaría teniendo es crece un mínimo relativo en el punto 3. 3, 0, ¿por qué? Porque si pongo 3 acá me da 0. ¿Sí? 3, 0. En el punto 3 hay un mínimo relativo. Si no, grafiquen la GeoGebra y van a ver que es un piquito, básicamente. ¿Cuál es? ¿Es un módulo de x menos 3? Vamos a seguir. El tildo. A, creo que era. X menos 3. ¿Ven cómo es la función? Decrece y crece. Las derivadas pegarían un salto, o sea, sería una función que viene por menos 1 hasta acá y después salta 1. ¿Sí? O sea, acá tengo un pico, acá no es derivable, porque una interpretación de la derivada es como la pendiente de la recta tangente, y es el límite. O sea, acá tengo una recta tangente y acá tengo otra completamente distinta, no hay una solidad en la curva. Eso lo vimos en derivadas. Bueno, vuelvo. Vamos al 8. Chicos, pregúntenme si hay algún otro que quieren ustedes, porque yo estoy haciendo uno por uno porque no tuve preguntas, ¿sí? Sí, yo tengo sobre el 8D. Dale. Por ahí me enrosqué demasiado, pero la verdad que no lo pude sacar. A ver. Este nos pedía puntos de inflexión, ¿no? O no me acuerdo qué pedía el 8. A ver si me ver. Concavidad. Concavidad. Perfecto. Bueno, tenemos que hallar los puntos de inflexión y ver cómo se comporta la derivada segunda acá. Bueno, vamos a acá, resuelto. Bueno, esta función no, como dice acá, no tiene ninguna restricción. Yo acá puedo poner el valor que yo quiera, el dominio de la exponencial son todos los reales, la vamos a derivar, y me queda que f de x, f' de x, perdón, es la derivada de esa función. Regla de la cadena, ¿no? Es e a lo que tengo acá arriba por la derivada de lo que tengo acá arriba. ¿Sí? Entonces va a ser e a la menos x cuadrado sobre 2 por la derivada de
menos x cuadrado sobre 2, que es menos un medio por, o menos 2 por x sobre 2, que es lo que ves acá. Acá. Esta es la derivada de x cuadrado sobre 2. Básicamente es x, cuando la derivo. Entonces esto sí me simplifica. Entonces me queda menos x por e a la menos x cuadrada, a la menos x cuadrado. De vuelta, la función sigue siendo continua, tampoco tengo ningún valor donde no esté definida, pero sí voy a tener ceros. ¿Dónde voy a tener ceros? Y bueno, voy a tener un cero cuando x vale 0. Cuando x vale 0, todo lo que está acá arriba se me hace 0. Esto no se va a hacer nunca 0, ¿sí? E a la menos x cuadrado sobre 2. A ver. Sí, por las dudas quería ver si estaba escrito. E a la menos x cuadrado sobre 2 no se me hace 0, pero x sí se me hace 0. Como es un producto, voy a tener ese valor que analizar. Pero eso sería, perdón, eso sería si estuviese analizando crecimiento y decrecimiento. No lo estoy analizando de crecimiento y decrecimiento, así que me olvido de eso. No, no lo dije, no me escucharon. Como venía analizando crecimiento y decrecimiento, quería analizar lo mismo y no. Estábamos analizando puntos de inflexión. Ok. Vuelvo a derivar esta función entonces, porque estoy analizando puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, tengo la derivada de un producto. La primera derivada, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Queda un menos porque tengo un menos, pero ese es el producto este, ¿sí? La primera derivada, que es x, me da 1, la segunda sin derivar, o menos 1, ¿no? Más la primera sin derivar, que es menos x, por la segunda derivada, que ya la habíamos hecho. Me daba esto, ¿sí? Bueno, sacamos factor común, e a la menos x cuadrado sobre 2, factor común, y me queda esta como segunda derivada. La voy a igualar a 0. Entonces, ¿cuándo se va a hacer 0? Esto no se hace nunca 0. ¿Sí? Y esto se va a hacer 0 en 1 y menos 1. Menos 1 más x cuadrado se hace 0 cuando x vale 1 o cuando x vale menos 1. ¿Hasta acá había llegado? No, o sea, me acabo de dar cuenta que derivé mal. Ah, Entonces, nada. ok, ok. No hay problema igual. O sea, para eso está la práctica, así que la consulta. Listo. Analizamos entonces, ponemos la tablita, ponemos los intervalos, ponemos los puntos críticos, primero menos 1 a 1, anoto los intervalos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito, y me fijo cómo se comporta la segunda derivada ahora. Entonces, esta es la derivada segunda, me fijo, de menos infinito a menos 1, ¿qué número tengo? No sé, el menos 2, por ejemplo. Acá toman el menos 2 también. Entonces, cuando pongo menos 2, ¿qué me queda? A ver, me queda menos 1 más menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto me da 4, esto es positivo. Esto es positivo. Y acá tengo e a la, e a la menos 2 al cuadrado sobre 2. No importa cuánto de este número, pero esto va a ser positivo. ¿Sí? Esto voy a estar siempre por arriba del eje X. O sea, positivo por positivo me da positivo. ¿Sí? Esto siempre es positivo. Esto no tenía ninguna raíz, o sea, nunca se hacía cero. Y siempre va a estar por arriba del eje X. O sea, esto no le veo más bolilla. Esto es positivo. El que me va a definir el signo es esto de acá. Entonces, de menos infinito a menos 1, esto me da signo positivo. De menos 1 a 1, por ejemplo, en 0, esto me da negativo. Si pongo un 0 acá, esto me da negativo. Esto siempre es positivo, me da negativo. Y de 1 a más infinito, esto va a ser, eh, no sé, por ejemplo, en 2 positivo, esto va a ser positivo, esto siempre es positivo, o sea que me da positivo. ¿Qué conclusión podemos sacar? Bueno, a ver, tengo de menos infinito a menos 1 es positivo. La derivada segunda es positiva. O sea que es cóncava hacia arriba. De menos 1 a 1 es negativa la derivada. O sea, es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y de 1 a más infinito es positiva. Es cóncava hacia arriba o cóncava positiva. Entonces, ¿qué tengo? Si cambia de concavidad, puedo concluir que acá tengo un punto de inflexión y acá también tengo un punto de inflexión. Lo mismo. Primero estudio los intervalos y después digo si es un punto de inflexión o no.
Porque si mantuviese la misma concavidad puede ser otra cosa, no un punto de inflexión necesariamente. Entonces, para poder decir que es un punto de inflexión, la concavidad tiene que cambiar. Igual que cuando decíamos, para decir que tengo un máximo, para decir que tengo un mínimo, tenía que cambiar el comportamiento en cuanto a su crecimiento de crecimiento. Bueno, acá lo mismo, tiene que cambiar su comportamiento, la función original, en cuanto a su concavidad. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Quieren preguntar algún otro de estos? Si no, sigo avanzando. Si Eh, va... Sí. sí, no, te consulto sobre, para ver si puede pasar lo que, en el caso del que lo haga mal, ponele. Cuando yo lo hice, la derivada segunda me quedó eh, una función exponencial sobre una función exponencial. Y eso igualado a cero, para sacarlo tenía que aplicar logaritmo. ¿Puede ser que eso pase en algún ejercicio o por lo general no pasa? Que tengas que aplicar logaritmo para sacar. Podría pasar, pero no sé si va a ser tan rebuscado, pero también podés fijarte, porque fíjate esta exponencial, por ejemplo. Esta exponencial se comporta, ¿cómo se comporta? Siempre positiva. Sí. Te podés fijar eso, qué pasa con las dos exponenciales. Si las dos se comportan siempre positivas, vas a tener siempre va a ser la derivada segunda positiva. Puedes usar el GeoGebra también para analizar, te ayuda. O sea, acá por lo menos. Pero no, la idea no creo que sea que te pongan una función re complicada para encontrar los puntos de inflexión o para encontrar los máximos y los mínimos, porque la idea es que puedan analizarlo, que puedan analizarlo fácil a través de la derivada, no que se compliquen un montón. Ok, Pero yo perfecto. te puedo garantizar que no va a pasar, pero difícilmente el ejercicio esté pensado para que uno se rompa la cabeza haciendo las cuentas con la derivada. O sea, yo revisaría si veo que me quedó algo demasiado feo, que es imposible analizarlo directamente o sacar un factor común y eso me Sí, ayude a sí, analizar sí. un comportamiento. Lo revisaría si me pasa algo así. No, de O, hecho, lo revisé, pero claro. revisé todo después de derivar la primera vez y lo que había derivado mal era la primera. Ah, claro, El resto estaba bien. claro, claro. Y si no, siempre, como le digo, siempre tienen como para ayudarse el GeoGebra. Siempre sigan el GeoGebra y ahí van a ver. A ver, esta es media fea para escribirla, pero voy a intentar escribirla. No sé cómo se escribe en GeoGebra, pero vamos a ver. Déjame ver. Y igual E. A ver, déjame ver si. Sí, lo toma como es. Bueno, y igual. Déjame ver cómo es la función y la escribimos en GeoGebra y vemos si con eso nos puede ayudar. Vamos a tratar de analizarla, pero a partir de GeoGebra. Igual. E a la menos, la voy a anotar en un cuadernito, así no tengo que estar recién dividiendo. Y igual a E a la menos X cuadrado sobre 2. Ah, esa es la función. E a la menos X cuadrado sobre 2. Nada, me estaba viendo la derivada. Igual E elevado a la menos X al cuadrado sobre 2. Ahí está. Creo que, bueno, voy a tacharla de arriba. Entonces veamos qué es lo que pasa. Acuérdense las raíces, vamos a zoomear un poquito acá. Miren lo que está pasando, ¿no? Como que tengo una concavidad, así, hacia abajo, y acá cambia y es cóncava hacia arriba, ¿lo ves? Como que la curvita, se me están interfiriendo el mouse y el lápiz. Se pusieron de acuerdo para molestar. Bueno, acá la curvita es cóncava hacia abajo y acá es cóncava hacia arriba. Por acá tengo que tener un punto de inflexión en alguna parte de este segmento. Probablemente lo tenga en -1. Se ve más o menos que está en -1, pero no es tan perfecto. Pero ves, acá viene así, concavita hacia abajo, acá cambia y empieza a ser cóncava hacia arriba. Y lo mismo me pasa de este lado, cóncava hacia abajo, ¿sí? Cóncava hacia abajo, y acá es muy sutil, pero acá cambia y empieza a ser cóncava hacia arriba. O sea, no es que así, no es que mantiene siempre la misma curvatura, como que va cambiando, pero el cambio no es brusco, es un cambio sutil. Y ese cambio sutil está en -1 y en 1. Pero bueno, es más difícil de ver. Es más fácil ver un crecimiento de crecimiento.
puntos de inflexión no es tan, tal vez tendría que cambiar un poquito la escala, a ver si se ve mejor, pero no se ve tanto, por encima es media chatita la función, pero se nota que acá tiene un comportamiento y acá tiene otro. Bueno, vuelvo al ejercicio original del, del ejercicio 8, ya lo estuvimos chumeando. El 9, bueno, y el 9 lo que me pide justamente es analizar todo. El ejercicio 9 me pide analizar todo. Crecimiento, decrecimiento y puntos de inflexión, con cavidad positiva, negativa, o sea, es lo mismo que hicimos antes, pero todo, completo. Entonces vamos al 9, a ver. Vamos al 9, a hacer alguno del 9. En el 9 me pide dominio, intersecciones con los ejes, intervalos de positividad y negatividad, bueno, un poco más incluso que lo que vimos recién. Asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, o sea, todos estos puntos son los que tengo que analizar. Intervalos de concavidad, puntos de inflexión y hacer una gráfica. Por suerte tenemos el GeoGebra ahora. Pero la idea de la gráfica es hacerla a partir de esta información. ¿Sí? No agarrar una tabla, sino que esta información que yo obtengo en el paso 1, que es analizar todas esas cosas, me permitan graficar la función. Entonces, vamos con alguna de las funciones y vamos a ir analizando cada una de esas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos con esta, x por x menos 1 al cuadrado. El dominio son todos los reales porque es continuo. ¿Sí? Es un polinomio esto. Intersecciones con los ejes, o sea, con el eje x son las raíces, y las raíces de esta función son menos 1, que es lo que me hace 0 este término, o 0. ¿Sí? Menos 1 y 0 son las raíces de esta función. 1 y 0, perdón, no menos 1. 1, porque 1 menos 1 me da 0 y 0. Con el eje Y, y bueno, con el eje Y me tengo que fijar cuánto vale f de 0, porque esa va a ser la intersección con el eje Y. Y f de 0, si me fijo, es 0 por menos 1 al cuadrado, es 0. O sea que va a intersectar al eje Y en 0, 0, en el punto 0, 0. ¿Sí? Mis raíces van a ser el 0, 0, el 1, 0, y va a intersectar al eje Y en el 0, 0, esta función. Eso es lo primero. Dominio dijimos que eran los reales, las intersecciones ya las tenemos. Positividad y negatividad. Bueno, pongo las raíces, escribo las raíces, por ejemplo 0 y 1 en este caso, y me fijo si antes del 0, entre el 0 y el 1, y entre el 1 y más infinito, cómo se comporta la función. O sea, hasta el 0, ¿sí? Que no tengo ninguna raíz, agarro un valor, por ejemplo el menos 1. Y me fijo, en menos 1, ¿qué pasa? A ver, menos 1 es menos 2, pero todo lo que ponga acá me va a quedar siempre positivo. ¿Sí? O 0, pero ya los 0 no los estamos analizando, ya los analizamos. Entonces, el número que ponga acá va a ser siempre positivo. Me fijo acá. Si estoy en menos 1 es negativo. Negativo por positivo, negativo. Después, no derivé ni nada. Estoy analizando positividad y negatividad de la función. Eso es lo más básico. No derivamos nada. Después, ¿qué hago? Bueno, me fijo entre 0 y 1, 0,5. ¿Sí? Positivo y 0,5 es positivo. Esto siempre va a ser positivo. Y esto 0,5 es positivo. ¿Listo? Positivo. Y después agarro un valor que sea mayor a 1. Y va a ser positivo si es mayor a 1. Y esto siempre es positivo. O sea que es positiva la función. O sea que puedo decir que la función tiene un intervalo de negatividad en menos infinito a 0 y se va a comportar positiva de 0 a 1 y de 1 a más infinito, que son estos dos que vimos acá. Eso es lo primero que vimos cuando vimos funciones, o sea, es lo más básico, no necesitamos derivar para eso, ¿sí? Después vamos a calcular las asíntotas. Asíntotas verticales no va a tener, es una función continua, polinómica, dominios son todos los reales, no tenemos valores del dominio para analizar ese límite y ver si tengo una asíntota. ¿Sí? Horizontales oblicuas tampoco. Las asíntotas se presentaban cuando tenía funciones más, otro tipo de funciones, por ejemplo, una función con un cociente.
una función homográfica, ¿sí? Pero esta no va a tener eso. No importa, ahora vamos a buscar otra que lo tenga. Intervalos de crecimiento y decrecimiento, ya lo vimos antes, ¿no? Derivamos la función, nos fijamos dónde se hace positiva, dónde se hace negativa la derivada, o sea, tomamos los puntos críticos, nos fijamos entre cada punto crítico. Esta se comporta muy lindo, va crece, decrece, crece, o sea que tengo máximo y tengo mínimo. No hay mucho para analizar. O sea, los máximos y los mínimos relativos van a ser esos que pusimos, estos de acá. Con cavidad vamos a hacer lo mismo, volvemos a derivar, ¿sí? Hacemos la derivada segunda, me fijo donde se me hace 0, la derivada segunda me dio 6x menos 4, se va a hacer 0 cuando esto valga 4, o sea, en 2 tercios. Me fijo qué pasa antes del 2 tercios, me fijo qué pasa después del 2 tercios con esta función, ¿sí? Va a ser negativa antes, va a ser positiva después. Tengo un punto de inflexión, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces es una función que se comporta demasiado linda, no tiene sentido que le demos demasiada rosca a esta función, es muy sencilla. Vamos con esta ya tiene un poquito más de riqueza, ¿sí? Probablemente tenga una asíntota oblicua, tenga otra cosa, porque el cociente entre esta y esta es una lineal. Habría que ver si no se simplifica, habría que analizarla un poquito más, ahora la vamos a analizar. No hice ninguna cuenta, pero podría pasar que tenga una asíntota oblicua. Dominio. Por ser una función racional, el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿sí? O sea, van a ser los reales menos el 1, porque esto no puede ser 0. Intersecciones con los ejes. Me fijo primero en las raíces. Son las raíces las intersecciones con el eje X. Van a ser las raíces de qué? De esto de acá, de este polinomio que tengo acá arriba. ¿Sí? Las raíces de este polinomio, ¿cuáles son? A ver. No tiene. X cuadrado menos 2x más 2. Si hago la resolvente de la cuadrática, me debe dar el discriminante negativo. O si, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo. X cuadrado menos 2x más 2. Voy acá. Perdón. Tengo la función x cuadrado menos 2x más 2 igualada a 0. ¿Sí? Menos b, 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por 2, y todo esto sobre 2 por 1. Fíjense, esto me da 4 menos 8, esto de acá es la raíz de menos 4, no pertenece a los reales, entonces no tiene raíces reales, no tiene raíces reales, que es lo que nos importa a nosotros en este curso. ¿Sí? Vuelvo. Práctica. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener raíces y ahora lo que me fijo es intersecciones con el eje X. ¿Sí? Con el eje Y, perdón. Con esto ya está, no tengo raíces. Con el eje Y tengo f de 0, agarro f, reemplazo todo por 0 y me fijo cuánto me da. Cuando pongo 0, me da 2 arriba y menos 1 abajo, o sea, menos 2. Entonces, mi intersección con el eje Y es el punto 0 menos 2. Positividad y negatividad. Y vamos a ver qué pasa, pero no con las raíces, porque no tengo raíces, pero sí qué pasa antes y después del 1, porque en 1 tengo una indeterminación del dominio. Entonces, tenemos que analizarlo, ¿sí? ¿Qué pasa antes y después del 1? No puedo concluir que se va a comportar siempre igual. Entonces, la función es la función esta de acá. Agarro un valor menor a 1, por ejemplo el 0. Si pongo 0 me queda negativa, porque me da 2 arriba y menos 1 abajo, menos 2. Es negativa. Y si agarro un valor mayor a 0, por ejemplo a 1, por ejemplo el 2, tengo 4 menos 4, 0, más 2, 2. Y 2 menos 1 es 1, o sea que después del 1 se va a comportar positiva siempre. Y antes del 1, en el 0, por ejemplo, se va a comportar siempre negativa. ¿Sí? Negativa y positiva. Acá no existe. Es una función de tipo homográfica, o sea, así que voy a tener una asíntota.
Entonces voy a decir, bueno, en los intervalos de negatividad, los intervalos de positividad, y vamos ahora sí a analizar las asíntotas, ¿sí? Entonces, asíntotas verticales. ¿Por qué pongo el 1 acá? Y porque sé que en el 1 no está en el dominio, entonces va a ser el límite cuando x tiende a 1 de esta función que vemos acá, ¿sí? Como el numerador, o sea, ambas tienden a 0, ¿sí? 1, no, perdón. Arriba tiende a 1 menos 2 más 2, ¿sí? Arriba tiende a un número, y abajo tiende a 1 menos 1, o sea, a 0. Entonces tengo un número dividido algo que tiende a 0, tiende a infinito, ¿sí? Cuando tiendo a 1, esta función tiende a infinito, ¿sí? Entonces, x igual a 1 es una asíntota vertical de la función, porque es justamente pasa esto, que tiende a infinito. Horizontales. Me fijo qué pasa cuando tiendo a infinito. Entonces, cuando tiendo a infinito esta función, ¿sí? Tengo esto tiende a infinito y esto tiende a infinito, pero el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces va a tender a infinito, acuérdense. Eso era cuando el grado del numerador era mayor, tendía a infinito. Cuando podemos hacer las cuentas, dividir todo por x cuadrado, pero podemos ya tomar esa regla general. Grado del numerador mayor que el del denominador tiende a infinito, grado grado del numerador menor que el del denominador va a tender a 0 y igual grado van a tender al cociente entre los coeficientes principales. En este caso, estoy en el caso de que el grado del numerador es mayor, tiende a infinito. Entonces, como cuando me voy a infinito, tiende a infinito, lo podría hacer por izquierda y por derecha, pero la cuenta es la misma, o sea, podría hacer tender a menos infinito y a más infinito, pero me va a dar el mismo resultado. Puedo decir que la función no tiene asíntota horizontal, ¿sí? ¿Y tendrá oblicua? Vamos a ver, ¿sí? Si tiene oblicua. Entonces, asíntota vertical tiene en x igual 1, asíntota horizontal no tiene, y la asíntota oblicua tenía que hacer, que yo les dije que era probable que tuviese, porque era un cociente y el numerador era mayor que el denominador, a menos que se me simplificasen acá. O sea, si acá se me simplificaba y me terminaba quedando un número, no iba a tener oblicua, pero como acá me dio infinito, me tengo que fijar. Entonces, para calcular la asíntota oblicua, tengo que hacer calcular la pendiente, si es que la tiene, que va a ser el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido x, ¿sí? O de la función por 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando hago esto, cuando hago la función por 1 sobre x, me queda tanto numerador como denominador, me quedan dos polinomios de grado 2. Y el cociente, cuando tiende infinito, el límite, el cociente de dos polinomios del mismo grado, es el cociente de los términos de los coeficientes principales. O sea, 1 dividido 1, 1. O sea que tengo pendiente, la pendiente vale 1. Porque el asíntota oblicua, acuérdense que es una recta. Y ahora me voy a fijar cuánto vale la ordenada. La ordenada del origen es el límite cuando tiende a infinito de la función menos x, menos m por x. Menos m por x, ¿sí? Como m vale 1, es menos 1 por x. Bueno, saco factor común, hago toda la cuenta, saco ese límite y me termina dando menos 1. O sea que mi asíntota oblicua es igual a x menos 1, que era algo que yo presupuse que podía pasar, ¿sí? Tener una asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque tengo un cociente de polinomios donde el grado del numerador es mayor que el del denominador y no tengo asíntota horizontal. No se cancelan esos factores. Bueno. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Lo mismo, voy a agarrar la función, la voy a derivar, me da que esto es f', ¿sí? Esta f' no existe en 1, ¿sí? Tengo una indiferenciación en 1, y tengo una raíz tengo x cuadrado menos 2x. Saco factor común x, me queda x por x menos 2, o sea que tengo una raíz en 2 y en 0. O sea, esta función tiene raíces en 2 y 0, la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué valores voy a poner en la tablita? El 0, el 2 y el 1, porque en el 1 no existe. ¿Qué voy a hacer después? Voy a tomar valores en cada intervalito y me voy a fijar cómo se comporta, o sea, cuánto vale esto. La de abajo va a ser siempre positiva, en este caso, ¿sí? El denominador va a ser siempre positivo, salvo puede ser 0 en 1, ¿sí? Pero fuera de los puntos críticos va a ser siempre positivo.
Y el signo que me tengo que fijar entonces es el del numerador. Entonces, entre menos infinito a 0, por ejemplo, en menos 1 me fijo qué pasa. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 2 por menos 1 es más 2. Es positivo. Positivo con positivo, positivo. En 0,5, ay, están pasando unas motos haciendo un ruido. En 0,5 tengo 0,5 al cuadrado, 0,25, menos 2 por 0,5 menos 1, esto me da negativo. O sea que negativo. Entre 1 y 2, 1,5. 1,5 al cuadrado, menos 2 por 1,5, hacemos la cuenta, esto me da 3, esto me da menos que 3, me da negativo. Y de mayor a 2, por ejemplo el 3, me da 9, menos 6, me da positivo. Bueno, armamos todos los intervalitos, escribimos, o sea, vemos qué pasa en cada intervalo y ahora podemos decir que acá viene decreciendo, perdón, y después decrece. O sea, acá tengo un máximo. Acá tengo una asíntota, ¿sí? Entonces no analizo esto y esto, no me interesa esto y esto, porque acá hay una pared. O sea, lo que pasa con la función de acá para allá, lo analizo por separado de lo que pasaba de acá para allá. O sea, si acá decreciese y acá creciese, cuidado, no pongan que tengo un mínimo, ¿eh? O un máximo si fuera al revés. O sea, no lo pongan, porque acá tengo una pared. Esta asíntota hace de pared para la función. Entonces mi análisis va para este lado y va para este otro. Entonces acá, de este lado, de esta ala de acá de la función. Y bueno, en esta ala tengo decrece y después crece, tengo un mínimo. ¿Sí? Y esto es un punto donde la función no existe. Nada más. Bueno, esto es lo que ya les dije, máximos y mínimos. Intervalos de concavidad. Bueno, vuelvo a derivar a la derivada a la función que encontré acá. La derivo de nuevo. Y me da esta otra, ¿no? 2 por x menos 1 al cubo. Esta función no da 0 nunca. No da, porque el denominador sí puede dar 0, pero no da 0 el cociente este jamás. Y me tengo que fijar entonces qué valor está indefinido en la función de vuelta, es el 1, ¿no? Porque si pongo un 1, se me anula el denominador. O sea que la derivada segunda, el único punto crítico de la derivada segunda es el 1, que es donde no existe la derivada segunda. Bueno, ¿qué pasa de menos infinito a 1? ¿Qué pasa de 1 a más infinito? La función es esta. De menos infinito a 1, esto es siempre positivo, ¿sí? De menos infinito a 1, estoy elevando al cubo. O sea que acá sí me tengo que fijar, porque el cubo respeta el signo. No es como el cuadrado que me hace que todo sea positivo, o 0. Entonces, menos infinito a 1 tengo menos 2, por ejemplo. Menos 2 menos 1 es menos 3. Elevado al cubo es menos 3 por 3, 9, por 3, 27, menos 27. ¿Sí? Entonces, esta función me va a quedar positivo dividido negativo, negativa. Y si agarro un valor mayor al 1, por ejemplo el 2, 2 menos 1 es 1, positivo. Elevado al cubo sigue siendo positivo. Me queda positiva. Entonces puedo decir que es cóncava hacia abajo acá y que es cóncava hacia arriba en este otro sector, ¿sí? ¿Tiene punto de inflexión? No tiene punto de inflexión, ¿sí? Porque no es que porque cambio de concavidad en uno tengo un punto de inflexión, porque en uno no existe la derivada segunda, ¿eh? Es lo mismo que les decía con el crecimiento y decrecimiento. No existe, o sea, no es un punto de inflexión. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, sí, acá es cóncava hacia abajo, acá es cóncava hacia arriba, pero siempre es cóncava hacia arriba y acá siempre es cóncava hacia abajo. No es que hace así y así, como la que les mostré hoy en el GeoGebra, ¿sí? Es que tengo una pared, entonces se comporta, es como dos funciones a la vez, se comporta de distintas formas. Acá tengo la asíntota oblicua, ¿sí? Acá siempre es negativa la función, acá siempre es positiva. Acá tengo la asíntota vertical en 1, que no está marcadita, pero está. Bueno, chicos, ¿quieren hacer alguna de aplicación económica? Para no estar haciendo 40 ejercicios de este. ¿Cómo les fue con eso? Algunos habíamos visto, creo, la clase pasada, ¿no? No me acuerdo. Vamos, chusmeamos algunos. Vamos discutiendo algunos si ustedes quieren.
Este lo habíamos hecho, creo, ¿no? El 10. Bueno, dice maximizar y minimizar. O sea, básicamente es una aplicación de lo que vimos antes, ¿sí? Es agarrar la función, derivarla, esto sí lo habíamos dicho, pero no habíamos visto lo anterior, entonces era como más en el aire que lo habíamos visto. Entonces, tomo la función, la derivo, y ahí puedo encontrar los máximos y los mínimos, ¿sí? Esa es la idea de estos ejercicios de maximización y minimización. O sea, igualarla a cero y ver qué pasa con esa función. Pero acá no haría falta hacer toda una tabla y ver si antes crece y después decrece, si antes decrece y después crece. ¿Por qué? Porque acá tenemos la herramienta de la derivada segunda, ¿sí? Entonces acá podemos decir, listo, se hace cero, la derivada se hace cero en tal punto. Entonces es probable que tenga un máximo o un mínimo. ¿Hace falta que haga todo el análisis de la función para poder encontrar si es máximo o mínimo? No. Alcanza con hacer la derivada segunda. Si la derivada segunda me da mayor a cero, ¿sí? Tengo un máximo, si me da menor a cero tengo un mínimo, ya con eso me alcanza. Entonces vamos. Vamos con este, por ejemplo, el 10. ¿Me esperan un segundito? Voy a buscar un poquito de agua. Ahí vengo. Esperen que pauso la grabación. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a tratar de hacer el 10. Me dice, dada la función demanda, me da la función demanda y la función costo promedio. No, el 10 no lo habíamos hecho en la clase pasada, no quiero hacer de nuevo uno que ya hayamos hecho. Creo que este lo habíamos hecho. A ver, el B, no, sí, este lo habíamos hecho. A ver, este otro. Bueno, vamos con este creo que no lo hicimos. Dice, una empresa tiene la función de demanda, esta función demanda y la función costo promedio. Determinar el nivel de producción que maximice el ingreso y el beneficio. Entonces, el ingreso es P por X, ¿sí? Entonces, yo puedo despejar P de acá, paso P para este lado y me queda 22 menos 0,5X, ¿sí? Esto de acá. Lo multiplico por X. Entonces, ese es el ingreso. Para encontrar qué valor maximiza el ingreso, tenemos que derivarla, ¿sí? Porque los máximos locales los hallaba derivando la función. Entonces, derivo esta función y me queda 2 menos 2 por 0,5, o sea, menos X más 22. O 22 menos X, ¿sí? Esa es la derivada. Entonces, ¿cuándo se hace cero esta derivada? Y se hace cero cuando X vale 22. La derivo otra vez como para asegurarme de que efectivamente esté teniendo un máximo. Entonces la derivada me da, perdón, hoy dije negativa, creo que había dicho negativa al revés, ¿no? Si es menor a cero la derivada segunda, voy a tener un máximo, y si es mayor a cero, voy a tener un mínimo. Eso se ve bien con la función x cuadrado. La función x cuadrado, si se fijan, si la derivan, x cuadrado o menos x cuadrado, si la van derivando, se van a dar cuenta de que, porque digo x cuadrado y menos x cuadrado, porque son funciones que uno conoce cómo se comportan, ¿sí? Entonces, menos x cuadrado tengo un máximo, porque es una parábola que mira hacia abajo, ¿sí? Menos x cuadrado tiene un máximo, y x cuadrado tiene un mínimo. O sea, después voy a escribir, voy a escribir un segundo. Yo uso estas dos funciones como referencia, x al cuadrado. Y la otra es menos x al cuadrado. Vamos con esto. X cuadrado, ¿sí? Tiene un mínimo. Si yo derivo una vez x cuadrado, me da 2x. Y si la derivo dos veces, me da 2. Ese 2 es positivo, ¿sí? O sea, la derivada segunda es positivo y lo que tengo es un mínimo. Ahora, si yo agarro menos x cuadrado, que me sirve a mí de referencia, si la derivo una vez, tengo menos 2x. Si la derivo dos veces, tengo menos 2. La derivada segunda es negativa. ¿Y qué tengo? Tengo un máximo. Entonces, como una especie de reglita memotécnica, pueden acordarse de esa función para ver si con la derivada segunda, cuál es la regla de la derivada segunda, ¿sí? Entonces, negativa, la derivada segunda negativa
me da un máximo, y la derivada segunda positiva me da un mínimo. Creo que lo dije al revés, por eso lo aclaro. Bueno, vuelvo a esto. Entonces, tenemos un máximo relativo en 22. El nivel de producción que maximiza el ingreso es de 22 unidades. O sea, si yo fabrico 22 unidades, voy a tener el ingreso máximo. Total. Nos pide la función beneficio y hacer el mismo análisis. Bueno, vamos a ver, el beneficio es el ingreso menos el costo. El ingreso ya la tengo, es esto de acá. 22x menos 0,5x cuadrado. El costo no lo tengo, me dieron como dato el costo medio, pero el costo lo puedo calcular, porque el costo va a ser el costo medio multiplicado por x, por la cantidad de unidades. Entonces, hago esta cuentita y acá ya tengo el costo, ¿sí? Bueno. Hago el ingreso menos el costo, ingreso menos el costo. Cuidado acá, siempre pongan paréntesis, porque este es el error más común. Olvidarnos el paréntesis, entonces le termina quedando 22x menos un tercio de x cubo menos 85. O sea, al no poner el paréntesis no cambian los signos del resto de las cosas. Paréntesis, ¿sí? Bueno, hago toda la cuenta, me fijo que me quedó esto. 22x menos 0,5x cuadrado menos un tercio de x, menos con menos más 85x cuadrado, menos con más menos 90, acá me quedó menos 50, o sea, me tengo que fijar todos los signitos, cambiarlos antes de hacer la cuenta final. Entonces tengo, con x cubo tengo un tercio, menos un tercio. Con x cuadrado tengo menos 0,5 más 85 x cuadrado. Que serían 84,5 x cuadrado, o sea, 169 medio, o sigan 84,5, no está mal tampoco. Después tengo, con x tengo 22 menos 50, menos 28x, y término independiente va a ser 90. Entonces, esta es la función que voy a tener que derivar para ver cuándo se hace máxima. Entonces me queda menos 3 por un tercio de x cubo, o sea, de x cuadrado, perdón, me queda menos x cuadrado. Después tengo 2 por 169 medios, por eso convenía escribirla así, pero no pasaba nada, si escribían 84,5 también les va a dar 169 por x a la 1. Y después tengo menos 28 y esto ya se muere, se termina. Entonces, esta es la derivada. ¿Qué voy a hacer con la derivada? Voy a igualar la cero y voy a ver cuáles son los puntos críticos. Los puntos críticos son en 0,16 y en 168,83. Entonces calculo la derivada segunda para cada uno de ellos. En 0,16 me dio mayor a 0. Entonces tengo un mínimo relativo, no tengo un máximo. Y en 168 me dio menor a 0. ¿Sí? Me dio menos 168. O sea que tengo un máximo relativo. Tiene sentido. El beneficio, si es un problema más o menos parecido a la realidad, el beneficio máximo no lo voy a encontrar difícilmente cuando venda 0,18 unidades o 0 unidades. Lo voy a encontrar cuando venda un número más razonable de unidades, por ejemplo, 169 unidades, 168. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, No. déjenme ver si hay alguno que sea distinto que esto, porque hasta ahora venimos más o menos siempre igual. Bueno, acá lo definieron no con la derivada segunda, sino con si crecía o decrecía. No, son los únicos dos ejercicios que hay. Bueno, bueno chicos, si no hay preguntas, esto se los dejo para que los hagan ustedes, porque básicamente es lo mismo, tienen que hacer esas mismas cuentas. Dejo de grabar. Sí, te quería consultar cuándo se habilita integrales hoy. No, no se fijaron en el cronograma, no. El cronograma dice hoy, por eso te pregunto. Dice hoy, bueno, pues yo después le escribo a Andrea entonces. Esperen que pauso.